Bien, muy buenas tardes, gracias por la invitación a este hermoso y gran evento para hablar algunos aspectos quizás puntuales dentro de la experiencia que tenemos en el campo de la psicología frente a los efectos de abuso psicológico en nuestro país. Primero, es importante remarcar, sí, que nuestro agradecimiento a los organizadores. En el Perú, la psicología tiene un problema muy grande que atender desde el punto de vista legal. Existe, por ejemplo, alrededor de 8.500.000 estudiantes en el Perú y el año 2011, junio del 2011, se promulgó una ley, la 29719, en la cual se determinaba que debe existir un psicólogo en cada centro educativo del país. En el país hay alrededor de 57.000 colegios del Estado y 20.000 a nivel privado. Sin embargo, desde esa fecha hasta este año, que ya hemos cumplido 10 años de promulgada la ley, no se ha ejecutado. Ningún gobierno de turno ha contratado un solo psicólogo en estos 10 años bajo la ley 29719, incurriendo, por lo tanto, en un tipo de violencia por omisión. En tanto, viene desprotegiendo a la población escolar y especialmente a la más vulnerable. Frente al tema de pandemia, en el cual todos nuestros niños han estado en confinamiento y han generado muchas conductas de ansiedad, de angustia, de estrés, o algunas conductas desadaptativas, producto del encierro que han estado viviendo, tampoco han tenido acompañamiento de ningún tipo psicológico, ¿no? Y otro tema importante que es bueno remarcar, que es, por ejemplo, que hace pocos años se promulgó una ley, la ley de salud mental, pero coincidentemente en el artículo 25 se prohíbe al psicólogo en ejercicio que pueda hacer prevención, promoción, evaluación, diagnóstico y tratamiento. Entonces nos preguntamos, frente a los objetivos de la ODS, ¿no? Si el gobierno peruano firmó, es parte del compromiso asumido, y qué está pasando con la protección de la salud mental de la población infantil cuando lo está completamente desprotegida. Entonces, esa es la primera pregunta que nos hacemos y que en esta tribuna internacional ponemos de conocimiento para reflexionar y ver qué sugerencias podemos dar a nuestro gobierno, ¿no? Que es un nuevo gobierno y esperemos que este gobierno cumpla con ese derecho de nuestros niños a ser atendidos en la parte socioemocional. Todos nosotros, los seres humanos, todos, sin excepción, tenemos tres áreas de estructura de desarrollo, una cognitiva que tiene que ver con el pensar, una afectiva que tiene que ver con el sentir y una actitudinal que tiene que ver con la conducta. En cualquier acto de violencia, de cualquier tipo que se pueda presentar, de cualquier manera que se pueda establecer y de cualquier, digamos, incidencia o magnitud, afecta a estas tres áreas de su desarrollo. Y por lo tanto, es importantísimo, pues, darle la atención debida para que los niños que son víctimas de violencia y de maltrato puedan tener al menos atención inmediata o desarrollar programas de orden preventivo. En el Perú, por lo general, se han atendido dos factores de riesgo en el tema de violencia. Uno que tiene que ver con el tema de, digamos, la historia de la violencia en el hogar, y la otra con las actitudes y creencias. Somos un país plurilingüe, pluricultural, plurietnias y pluricostumbres, y sin embargo, es parte de nuestra tradición el tema muchas veces de la violencia, ¿no? Hay lugares en nuestro país que, por ejemplo, me dice, más me pegas, más te quiero, y con esta forma de creer, el niño aprende a crecer y piensa que la vida es así, ¿no?
Sin embargo, hay pocos estudios que se han realizado desde otros factores de riesgo, por ejemplo, relacionando la pobreza o con otros factores en el tema de la dinámica familiar. Conocemos, por ejemplo, las características que hay más de 1 millón de niños, nos dicen la UNICEF, los datos de la UNICEF, que anualmente se registran como parte de la violencia. En el Perú tenemos un gran número que se ha incrementado con el tema de la COVID, ¿no? Y antes de la COVID, por ejemplo, en el Perú se registraron en el año 2020, antes de la COVID, alrededor de 20.206 casos de violencia, de las cuales 12.014 eran de niños y adolescentes. De esos 12.014 corresponde a violencia psicológica 5.634 casos. De marzo a diciembre, ya durante la COVID, se registraron 35.661 casos, de acuerdo a los centros de emergencia mujer, y vemos pues que las edades de 6 años es el 18%, el de 6 a 12, 36%, y de 12 a 17, 45%. La incidencia de mayor nivel está en la psicológica, seguida de la física y de la sexual. Pero cuando hay violencia física, hay repercusión psicológica; cuando hay violencia sexual, hay repercusión psicológica; y cuando hay violencia económica, también hay repercusión psicológica. Entonces, la psicología, desde el punto de vista de factores de riesgo, van a estar en todos los campos que se puedan medir. Por lo tanto, nos sorprende que frente a la problemática que todo el mundo observa, que eso no es algo que nosotros estamos inventando, los psicólogos no tengamos posibilidades de interactuar de la mejor forma en nuestro país, ¿no? Los que están, las personas más afectadas de acuerdo al género son las mujeres, ¿no? Igual, de enero a julio de este año, en plena pandemia, ya hay registrado 29.203 casos de violencia en niños y adolescentes, de los cuales 16.7% son de 6 años, 36.3 de 6 a 12 años, 11 años, perdón, y 47.1 de 12 a 17 años. De igual forma, encontramos que también el alto índice de violencia que repercute en el tema de psicológico es igual, ¿no? De la misma forma, vemos que el género femenino es la que más está siendo afectada, ¿no? Frente a todas estas características que se han venido evidenciando en el producto de la violencia infantil en el Perú, la Defensoría del Pueblo ha emitido recomendaciones a diferentes ministerios: al Ministerio de la Mujer, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Policía Nacional, pero omiten al Ministerio de Educación. Otra preocupación, o sea, la Defensoría del Pueblo da recomendaciones a todos, pero no al Ministerio de Educación, porque simplemente no hay violencia al interior de las escuelas, no hay deserción escolar, no hay bullying, no hay acoso escolar, o sea, no hay nada de eso, o sea, para la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces, ahí están las recomendaciones que se establecen para el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, recomendaciones para el Poder Judicial, recomendaciones para el Ministerio Público y recomendaciones para la Policía Nacional del Perú. Entonces, es preocupante que 8,5 millones de niños, dentro de lo que son factores de riesgo desde el punto de vista psicológico, que tiene que ver pues con la autoestima, la resiliencia, la asertividad, la pertinencia, la pertenencia, la resolución de conflictos, con los problemas de conducta, no sean atendidos. Entonces, si nosotros identificamos cuáles son los efectos psicológicos más comunes que se pueden identificar en las víctimas de maltrato, tenemos 13. ¿Cuáles son? Que por lo general los niños que sufren víctimas de violencia pues, sufren estrés postraumático, ansiedad, depresión, disociación, entre otras alteraciones psicológicas. Presentan en menor medida desórdenes alimenticios, evidencian distorsión cognitiva, alteraciones de su yo, padecen trastornos psicosomáticos como migraña, dolor de cabeza, dolor de infecciones en los genitales, dolor abdominal, muscular, así como de menor probabilidad en obesidad. Pueden derivar su comportamiento de conductas antisociales, como el uso de drogas, de alcohol,
se evidencian autolesiones, el famoso cutting. Tenemos cantidad de niños que se autolesionan, ¿no? Con la chilena de su tajador, ¿no? Presentan dificultades para gestionar y manejar y controlar sus emociones y sentimientos, presentan mayores probabilidades de comportamientos sexuales de riesgo, evidencian impactos negativos sobre el rendimiento y desempeño académico, tanto a corto, largo y mediano plazo, el cual se involucra el acto de aprendizaje, porque no tienen problemas, tienen dificultades en su motivación, en su comprensión, en su significación, en su memoria, en su transferencia, en su generalización y su retroalimentación. Entonces, la violencia, cuando es generada en los primeros años de vida, resulta particularmente nociva, porque suelen a largo plazo desarrollar problemas en la parte neuronal y cognitivo, y tienen consecuencias en el área del lenguaje, en su inteligencia, en su memoria y en otras funciones superiores. Suelen evidenciar pobreza también marcada en el uso de sus habilidades sociales y su bajo rendimiento. En los efectos internos, por lo tanto, involucra pues factores de tolerancia a la frustración, mayor probabilidad a la depresión, autoestima, y en los factores externos suelen ser más agresivos, más violentos, se irritan con facilidad, se incomodan con facilidad, gritan con facilidad, no toleran que alguien les diga algo, o fácilmente se desesperan o simplemente son reactivos. Entonces, tienen dificultades para establecer vínculos afectivos saludables, mayor disposición para adolescentes, uso debido de sustancias psicoactivas, como le decía, ¿no? Entonces, la violencia infantil puede producirse en distintos ámbitos, no solamente en el hogar, también en las familias, cuando involucra a los miembros de la familia, siempre cuando hay violencia y maltrato, tenemos un gran problema tremendo. En el Perú somos el segundo país en el mundo de violaciones sexuales, ¿no? De los cuales más del 57% de la población carcelaria es por abuso sexual o problemas frente a niños y jóvenes en su gran mayoría. Entonces, es un tema que también se puede dar al entorno de los entornos educativos, en instituciones, en salud, en sistema judicial, en lugares de trabajo, etcétera, ¿no? Y a largo plazo, la exposición de la violencia, particularmente en los primeros años de vida, afecta la estructura del cerebro, deteriora las capacidades cognitivas y emocionales, ¿no? A nivel cognitivo, el lenguaje es alterado y especialmente hay problemas de conducta, ¿no? Los objetivos de la ODS, ¿no? Nos preguntamos si el Perú está o no está alineado con la ODS, con los objetivos de la 16.2, ¿no? Y vemos si existe prioridad para trabajar una agenda de desarrollo sostenible en favor de la dignidad de los niños. Nos preguntamos, ¿estamos trabajando cuando hay una cantidad de niños que han perdido las clases porque no tienen acceso al sistema, digamos, de Internet? Hay alrededor de más de 1 millón de alumnos que han desertado de las clases en este confinamiento. Niños con características inclusivas o niños con necesidades educativas especiales no han sido atendidos de sus necesidades socioemocionales o afectivas en esta pandemia. O sea, no hay sino trabajos de repente de la sociedad civil y de alguna parte del sector, digamos, del Estado, pero que en su mayoría, que es trabajar directamente con las familias, con los mismos escolares, no es mínimo, ¿no? Y entonces, dentro de lo que nosotros hablamos, si estamos o no alineados al tema de la ODS, sería bueno preguntar a nuestro Estado, ¿no? En este caso al gobierno, ¿no? Hay recomendaciones, y esas recomendaciones, que son 10, las que nos da la Comisión de Derechos Humanos, el Comité Internacional de Derechos Humanos del Niño, que es activar medidas inmediatas para garantizar que los niños reciban alimentos. Habría que ver si estamos respondiendo, porque eso también genera problemas emocionales. Si una persona no se alimenta, ustedes creen que va a estar feliz, va a estar contento, va a estar alegre. Si una persona no llena su estómago, va a ser una persona que pueda producir y rendir con la misma capacidad que otro que sí se alimenta. Entonces, todo eso tiene que ver con efectos psicológicos, y las 10 recomendaciones
por ejemplo, impacto sanitario, donde los niños viven de repente y no tienen agua, desagüe, o tienen problemas para utilizar silos, y utilizan silos porque no tienen otro tipo de elementos sanitarios, también repercute en su estado socioemocional, en su seguridad, y muchas veces eso genera dificultades de orden social, ¿no? Proteger a los niños cuya vulnerabilidad incrementa aún más las circunstancias excepcionales causadas por la pandemia. Habría que ver qué estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, hay niños autistas que producto del confinamiento, el ruido, el estar encerrados genera conductas disruptivas de mayor trascendencia, y ese es un problema tremendo que hay que atender. Explorar soluciones alternativas, mantener provisión de servicios, liberar a los niños de todas las formas de detención o encierro. Estamos hablando de cómo trabajamos el tema del confinamiento y las personas que están en algunos casos en su encierro, ¿no? Entonces, actualmente en el Perú ya se está trabajando para regresar a las aulas. Sin embargo, la pregunta es cómo vamos a regresar. O sea, hemos visto, por ejemplo, que algunos salones han dividido las aulas en carpetas, en menor número de carpetas, han puesto como protectores unas micas para carpeta y carpeta. ¿Y qué va a pasar cuando pasen a los niños a los recreos? ¿Qué va a pasar cuando los niños tengan que interactuar en educación física? ¿Cómo va a ser el tema de la socialización al interior de las escuelas? Entonces, esas son las cosas que nosotros consideramos que también van a afectar el tema emocional de nuestros niños, ¿no? Entonces, a difundir sobre la COVID, asegurarse sobre el aprendizaje en línea de desigualdades, etcétera, ¿no es cierto? Y dentro de la intervención del Estado, hay pues programas de apoyo a la familia, servicios para las víctimas, fortalecimiento del marco legal, acciones orientadas a incidir sobre los padres y madres, programas de visitas al hogar, programas de educación para padres, terapias de interacción para padres e hijos, programas para prevención de abuso sexual. O sea, estos son los que hay. Lo que habría es que medir resultados, porque si no evidenciamos resultados, o sea, simplemente son un saludo a la bandera. Entonces, el sistema de protección diseñado por el Estado necesita, pues, por lo tanto, evidenciarse, ¿no? Y buscar recursos de manera tal que se pueda medir en base a resultados, ¿no? Y las respuestas se tienen que plasmar, pues, en un cambio de conciencia colectiva. Entonces, el Estado, frente a la violencia infantil, dentro de lo que en estos momentos, ha fortalecido la legislación de infracciones de la violencia, que muy bien lo ha explicado la presidenta de Justicia de Género del país, la doctora Elvira Álvarez. Está muy bien, o sea, desde el punto de vista legal existe una buena norma, y hay buenas propuestas de corte legal. El problema es quizás que no todos tienen acceso a esa información, y por lo tanto no saben defender o proteger sus derechos. Entonces, una de las debilidades que nosotros encontramos es las barreras culturales y económicas, y que afectan necesariamente a nuestra niñez. En el Perú se viene protegiendo los derechos de los niños y adolescentes, su salud psicológica al interior de las escuelas. Nos preguntamos y decimos que no. Pues es bueno nuevamente remarcar que la ley 29719 no se cumple, y por lo tanto los gobiernos han incumplido en violencia por omisión, y hay que enjuiciar al Estado. ¿Por qué? Porque es un derecho que ha atropellado a nuestra niñez y juventud. El presente año, el 2021, fíjese, los pocos psicólogos que trabajaban en educación, no haciendo funciones de psicólogos, sino funciones de tutoría, que eran alrededor de 1,000 en todo el Perú, para cubrir alrededor de 8.500.000 alumnos. De esos 1,000 psicólogos aproximadamente que había en el Perú, han sido reducidos a casi menos de 500 psicólogos, que no cubren pues prácticamente a nadie. Quizás se estima que están solamente trabajando alrededor de 230 psicólogos a nivel nacional. Entonces, frente a eso, ¿no?
se está organizando una marcha este 16 de septiembre a nivel nacional para exigir al Estado que se contrate psicólogos, que se cumpla con la ley 29719, porque se está atentando contra los derechos del niño y del adolescente en la salud socioemocional y los efectos que está generando la violencia, ¿no? Entonces, si hablamos de la ODS, que puede ser una sana intención, la pregunta es quién controla, quién supervisa y quién hace que eso se cumpla en el Perú. Entonces, eso es una preocupación que nosotros hoy lo traemos en este evento internacional y para ver si podemos armar alguna forma de alianza y que entre todos podamos presionar a que se protejan también los derechos de los niños, en este caso del Perú, ¿no? Entonces, el Estado pues ha implementado un sinnúmero, desde la sociedad civil se ha venido implementando un sinnúmero de propuestas, acá tenemos muchas, y nosotros como institución, es una institución que yo tengo el honor de representar, somos más de 750 miembros a nivel nacional, estamos trabajando una propuesta de políticas públicas con visión país, y frente al tema de la violencia, al ver que el Estado no nos permite desarrollar actividades dentro del Estado, desde la sociedad civil, alineados a los objetivos de la ODS, ¿no? Nosotros estamos presentando lo siguiente, estamos promoviendo el plan Virú SBA sin violencia acción, aprendizaje que se hasta 2016-2036, ¿no? Cuyo objetivo es contribuir a la disminución de la violencia desde la prevención, haciendo que las personas se involucren desde las generaciones emergentes, ¿no? Y para eso, nuestra propuesta principal es la formación de brigadas blancas, especialistas en el tema de prevención de violencia, con los cuales estos especialistas como agentes de cambio pueden operar a nivel institucional, pueden trabajar a nivel personal, pueden trabajar a nivel familiar y contribuir a desarrollar todo un marco alternativo de prevención de violencia. Este programa tiene a su vez otros subprogramas como el fortalecimiento de los derechos humanos que estamos trabajando a nivel inicial, primaria y secundaria. Tenemos el Club La Amistad Llanazas, que es una nueva forma de convivencia, de sana convivencia, que se trabaja desde el nivel inicial, primaria y secundaria, ¿no? Que es la célula principal de la propuesta del Plan Virú SBA y que busca generar conciencia en los próximos años para que las personas aprendan a vivir entre pares y se disminuya tremendamente el marco de incidencia de la violencia a nivel familiar, por ejemplo, ¿no? Y el respeto a la mujer especialmente, ¿no? Tenemos un programa que es Familias Informadas, dirigido a promocionar y prevenir a favor del fortalecimiento de los vínculos familiares. Tenemos un programa comunitario legal con ayuda psicológica que busca de alguna forma proteger a las personas que son víctimas o sugerir o desarrollar actividades en la comunidad, tanto legal como psicológica. Tenemos un programa Runacimita, que busca que las personas profesionales de la salud aprendan quechua para poder llegar a las poblaciones más alejadas, vulnerables, quechuahablantes, que a veces uno no puede llegar porque no lo conoce su dialecto o su idioma. Después tenemos un programa Pucamayo, que es otra herramienta, que es un plan de capacitación en el cual tenemos alrededor de casi 300 profesionales trabajando el tema de capacitación tanto para docentes, padres de familia, profesionales de la salud, profesionales de educación, profesionales de derecho. En este momento estamos capacitando a los miembros de la orden del Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Entonces, tenemos un programa y una Guanaimi que tiene que ver con cómo utilizar en el confinamiento como herramienta el teatro para trabajar y utilizar el tiempo libre, potenciar lo que es el Camino a la Felicidad, que es una herramienta internacional y que nosotros lo estamos tomando para trabajar lo que es proyecto de vida. Y estamos desarrollando dos cosas importantes.
frente al confinamiento, frente a la problemática nacional y no teniendo acceso a los psicólogos para poder atender a la mayor cantidad de niños y de personas vulnerables, hemos desarrollado dos programas de corte nacional. Uno que es Psicólogos Solidaridad COVID-19, que estamos atendiendo 220 psicólogos gratuitamente a la población nacional, y no solamente para los que tienen problemas por todo el COVID, falleció algún familiar, un ser querido, o algunos que producto del COVID tienen alterados algunos trastornos de personalidad. Tenemos un programa de SEBE dirigido a los alumnos y poblaciones de los alumnos con síndrome de Down, autismo, síndrome con deficiencia intelectual, que tampoco están siendo atendidos por el Estado, porque no hay psicólogos para atender esta población, salvo los que están en los SEBES, pero los que están en el equipo SANE, que son los que tienen que ver con todos los colegios inclusivos, no han sido contratados. Tenemos un programa de consultorios psicológicos comunitarios que estamos atendiendo vía virtual, y ANAPACI, que son los programas social comunitarios que tienen que ver con niños con habilidades diferentes, con niños con prevención de cáncer, en este caso que están siendo atendidos, y con el adulto mayor, ¿sí? Que también siendo vulnerables. Entonces, frente a la problemática que hablaba el doctor Juan Romero Suyo sobre el rendimiento escolar que ha disminuido producto de la COVID, porque no ha sido lo mismo en la enseñanza-aprendizaje, nosotros vemos que se ha alterado también el acto de aprendizaje, que tiene que ver con lo que es el canal de entrada, motivación, con el canal de procesamiento y con el canal de salida de la información, y para eso tenemos un método que se llama ARABREN. Es un método de potenciación cognitiva, de enriquecimiento instrumental, y que nosotros lo venimos trabajando ya hace más de 30 años y que da resultados muy satisfactorios, y que es una de las herramientas del Plan Virú SBA. También se está desarrollando actualmente una investigación nacional sobre orientación vocacional, y también un trabajo de prevención de drogas desde el nivel inicial, primaria y secundaria. Entonces, dentro del tiempo que me han asignado, he tratado de correr, pero más o menos decir que dentro de los defectos de la violencia en psicología son muchos, porque a todos nos afecta, todos nosotros tenemos hijos, todos nosotros hemos sido alguna vez niños, todos nosotros alguna vez vemos la necesidad de amparar a un ser querido. Muchos de los, en este confinamiento pensábamos que no iba a haber sino promedio de violaciones de niños y adolescentes, y no ha sido así. En el Perú se ha incrementado casi en el 50% las violaciones en los niños. Entonces, ¿cómo? Imagínense un niño que está viviendo con su violador en casa. Imagínense cómo está pasando este confinamiento. Podemos imaginarnos una niña que está siendo violentada, pero que no está siendo a la luz, no se conoce, pero está viviendo con su agresor. ¿Cómo está viviendo esa persona y su derecho a la vida, su derecho a su felicidad y a su desarrollo personal? ¿Cómo está siendo afectado? Entonces, creo que todas las profesiones son importantes, todas sin excepción, pero tenemos que trabajar de manera armónica, tenemos que trabajar de manera integral. No podemos separar solamente que el problema es de corte legal, porque el problema también es de corte emocional, de educativo, también sociológico. Entonces, todas las profesiones de orden médico, o sea, todas las profesiones tienen que sumarse a este llamado internacional que la OMS nos plantea como un reto. Entonces yo agradezco tremendamente su paciencia, ¿no?, que han tenido de escucharme, ¿no? Y hemos podido plasmar en este pequeño tiempo que nos han asignado algunas ideas, y sobre todo recordar que no hay mejor inversión que invertir en la niñez, porque ese no es el futuro. Sí, falso. La niñez es el presente, porque cuando ya son futuro ya no tenemos nada que hacer. ¿Sí? Muchas gracias, un abrazo, y nuevamente a todos los organizadores, aparte de Aprendizaje SEATA, nuestra gratitud, y felices de seguir trabajando juntos. Muchas gracias.